Hola, gracias por permitirme compartir con usted en esta nueva oportunidad el estudio de la Palabra de Dios por medio de la lección de la Escuela Sabática. Hoy vamos a revisar las ideas principales de la lección 3, titulada Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Comencemos de una vez con el versículo para memorizar, que lo encontramos en Mateo 4:19. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. El más grande anhelo de Dios es la salvación de cada persona de este mundo. Para alcanzar ese propósito nos busca a usted y a mí para que seamos sus colaboradores como pescadores de hombres. Al desarrollar esta labor es fácil ver y pensar que son candidatos para la salvación aquellas personas que tienen buenos modales, educación, buenas relaciones interpersonales, pero ¿qué de aquellas personas que nos dan la impresión de descuido, desatención a su persona, que no saben llevarse con los demás, que viven bajo el efecto del alcohol o las drogas, que viven en la prostitución, se dedican a actividades delictivas o actividades reñidas con la moral y las buenas costumbres? ¿Consideramos que también ellos tienen oportunidad o los desechamos como candidatos para la salvación? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo los vería Jesús? Jesús veía a hombres o mujeres a través de los ojos de la compasión divina, de los ojos de la salvación. Observando en la Biblia cómo trataba Jesús con la gente, aprendemos cómo guiar a otros al conocimiento de la salvación y descubrimos cómo reveló los principios del reino a las almas necesitadas. En el milagro de curación del ciego de Betsaida, encontramos a Jesús realizando un milagro que se completa en el segundo toque. La historia la encontramos en Marcos 8:22 al 26. En el versículo 22 dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Como vemos, el ciego no solo fue traído a Jesús por sus amigos que vieron la necesidad, además le rogaron que le tocase, lo que nos permite darnos cuenta que sus amigos confiaban que Jesús podía sanarlo, tenían fe en él. Dios espera que cada creyente traiga a alguien que esté en necesidad a los pies de Jesús. Nuestro papel es acercar a las personas a Jesús. Es posible que algunas de estas personas no tengan fe, pero puesto que nosotros sí creemos, podemos interceder por estas personas con la seguridad de que el Señor escuchará nuestros ruegos en favor de los que le presentamos. Muchas personas nunca vendrán a Jesús, a menos que alguien que tenga fe las traiga. El primer paso de la sanación, de acuerdo a Marcos 8:24, dejó al ciego sin mirar bien a los hombres. ¿Es posible que nosotros tampoco veamos a la gente con claridad? Los vemos a veces más como árboles que andan en forma vaga y sombría que como candidatos para el reino de Dios. De ser así, necesitamos el segundo toque para que podamos aprender a ver a las personas a través de los ojos de Jesús. ¿Y cómo veía Jesús a las personas? Aprendamos ahora una lección sobre aceptación. Al tratar con las personas, Jesús enseñó a sus discípulos cómo verlas a través de los ojos del cielo. Veía a las personas no como eran, sino como podían llegar a ser. A todos trataba con dignidad y respeto, y a menudo los discípulos se sorprendían al ver la forma en que trataba a las personas. Veamos, por ejemplo, su encuentro con la mujer samaritana. Ella necesitaba aceptación, amor, perdón, y Jesús se ocupó de proporcionárselo. En el versículo 9 se muestran los motivos de discriminación que podían haber evitado este encuentro, cuando la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero Jesús no la rechazó ni evitó entrar en contacto con ella por ser mujer, por ser samaritana o por haber tenido tantos maridos. Con todo respeto habló con ella, satisfizo sus necesidades y luego ella se convirtió en su pregonera y testigo, invitando a las personas de su ciudad a que fueran a ver y a escuchar a Jesús. En la revista The Signs of the Times del 20 de junio de 1892 dice que los que tienen el Espíritu de Cristo verán a todos los hombres a través de los ojos de la compasión divina. Jesús fue hasta Sicar para alcanzar a la samaritana. ¿Y nosotros por dónde comenzamos?
Comienza donde estás. En Hechos 1:8 el Señor Jesús les dice a los discípulos: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Como vemos, los discípulos debían iniciar la testificación donde estaban, en Jerusalén. De igual manera, nosotros debemos comenzar donde estamos, donde Dios nos ha colocado. Para hacerlo, no se necesita ser la persona con más grados académicos del mundo, la persona más elocuente o la más talentosa. Esos dones pueden ser útiles si se usan correctamente, pero lo que realmente necesitamos es tener amor a Dios y amor por las almas. Si estamos dispuestos a testificar, Dios abrirá el camino para que lo hagamos. Un interesante ejemplo de hacer lo que esté al alcance, con lo que se tiene a mano y en donde se esté, lo podemos ver en Andrés. En Juan 1:40 y 41 se nos relata que él fue quien llevó a su hermano Simón Pedro donde Jesús. En Juan 6, del 5 al 11, le dijo a Jesús que había entre la multitud un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pescados, que después de dar gracias, Jesús los repartió a través de los discípulos entre los como 5,000 hombres que estaban reunidos. En Juan 12, 20 al 26, junto con Felipe, fueron y le dijeron a Jesús que los griegos querían verlo. El arte de ganar almas de manera efectiva requiere que podamos construir relaciones positivas y afectuosas. Por eso es importante que nos preguntemos si aquellos con quienes entramos en contacto y que no conocen a Jesús pueden ver en nosotros a alguien compasivo y afectuoso. ¿Ven en nosotros paz y un propósito? ¿Ven que estamos viviendo el Evangelio? Compartir a Jesús es hacer amigos para Dios, quienes a su vez se convierten en amigos cristianos. Y finalmente, cuando compartimos con ellos el mensaje de Dios de la verdad bíblica del tiempo del fin, también pueden convertirse en adventistas que esperan la segunda venida de Jesús. Debemos tener en cuenta que puede suceder que al querer ayudar a alguien no se deje ayudar y se vuelva complicado. Habrá momentos en que tendremos que lidiar con personas difíciles. Comparto un párrafo de la lección que literalmente dice que Jesús era un especialista en el trato con personas difíciles. Tanto por sus palabras como por sus acciones demostraba aceptación, escuchaba atentamente sus preocupaciones, formulaba preguntas y revelaba gradualmente las verdades divinas. Reconocía el anhelo íntimo de los corazones más endurecidos y veía potencial en los pecadores más viles. Para Jesús, nadie estaba fuera del alcance del Evangelio. Jesús ciertamente creía que nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. Jesús miraba a las personas a través de un conjunto de lentes diferentes del resto de nosotros. Veía en cada ser humano un reflejo de la gloria de la creación original. Elevaba sus pensamientos para comprender la posibilidad de lo que podrían llegar a ser, y muchos se elevaron para cumplir las expectativas de Jesús para su vida. Jesús trató con personas con caracteres tan variados y variables como Pedro y Andrés, que eran pescadores, de acuerdo a Mateo 4, 18 y 19, y como tales probablemente hombres rudos. Con el escriba que le preguntó acerca de cuál es el primer mandamiento de todos, que está registrado en Marcos 12, 28 al 34, y que pertenecía al grupo de los que lo acechaban. Con el malhechor en la cruz, hecho registrado en Lucas 23, 39 al 43, a quien le dio la certeza de salvación. Es que en cada persona Jesús veía posibilidades espirituales, veía candidatos para el reino de Dios. El Señor puede hacernos sensibles al ministerio del Espíritu Santo en la vida de los demás. Necesitamos que desarrolle en nosotros un ojo que vea, un corazón sensible que escuche y una voluntad de compartir al Cristo que conocemos y amamos con los demás. Cuando eso suceda, la vida tendrá un significado completamente nuevo, lo que nos proporcionará una sensación de satisfacción y alegría que nunca antes habíamos experimentado. Es esa satisfacción que solo aquellos que trabajan en favor de las almas pueden conocer. Necesitamos estar atentos para percibir oportunidades providenciales. Es que Dios es el Dios de la puerta abierta, de las oportunidades,
brinda oportunidades de salvación y de colaborar para compartir nuestra fe a los que necesitan conocerlo. Hechos 8, 26 al 38 nos cuenta cómo el Señor condujo a Felipe hasta el etíope que necesitaba comprender el Evangelio. Al etíope le proveyó la ayuda de Felipe. A Felipe la oportunidad de alcanzar esta preciosa alma para la salvación. En el libro Los Hechos de los Apóstoles, la página 91, dice: «Hoy también los ángeles guiarán los pasos de los obreros que consientan en que el Espíritu Santo santifique sus lenguas y refine y ennoblezca sus corazones». El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra en favor del etíope, pero no es tal el modo que Dios tiene de obrar. Su plan es que los hombres trabajen en beneficio de sus prójimos. Si permitimos a Dios usar nuestros oídos para escuchar y nuestros ojos para ver como lo hacía Jesús, también nosotros seremos guiados para alcanzar a los buscadores de la verdad con las verdades del reino. A nuestro alrededor hay gente que busca porque sabe que necesita las cosas eternas, la salvación. Hay quienes, por otro lado, ni siquiera están conscientes de su necesidad y de que Dios anhela salvarlos. Bien dijo Jesús en Mateo 9:37, «A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos». Dios podría alcanzar a estas personas de forma directa, pero ha elegido darnos una parte que hacer en este proceso. Debemos reconocer que trabajar por una sola alma requiere tiempo, esfuerzo, paciencia y un amor nacido de lo alto. Por eso necesitamos permitir que Dios nos llene de su Espíritu Santo para que convierta nuestros corazones y abra nuestros ojos para que podamos ver a las personas a través de los ojos de Jesús.